Bien, pues estamos ya listos para poder dar respuestas a nuestro estudio de la Atalaya, muy importante y muy necesario. Si os fijáis, el texto temático es «Sean hospitalarios unos para con otros sin rezongar», basado en 1 de Pedro 4:9, pero el título de la Atalaya añade un matiz. Dice, ¿por qué es tan importante que seamos hospitalarios? Es decir, que no solamente es que lo seamos, sino que nos quiere comunicar la idea de por qué es tan importante. Contestaremos algunas preguntas al final del estudio. ¿Qué opina de la necesidad de ser hospitalarios en la congregación? ¿Qué oportunidades tenemos de mostrar hospitalidad y cómo podemos vencer los obstáculos que nos impiden mostrar hospitalidad? Pues esto será lo que se irá desarrollando a través del estudio y querremos contestar. Pues bien, ya tenemos aquí a Sergio Reño, que es nuestro lector, y le pedimos que nos lea el párrafo 1. Entre los años 62 y 64, el apóstol Pedro les escribió a los residentes temporales esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquellos hermanos procedían de lugares muy diversos. Necesitaban ánimo y dirección porque se enfrentaban a lo que Pedro llamó un incendio, es decir, la persecución. Además, vivían en una época muy peligrosa. El apóstol escribió: «El fin de todas las cosas se ha acercado». Así es, el violento final del sistema judío llegaría menos de 10 años después. ¿Qué ayudaría a los cristianos en esos tiempos tan difíciles? Bien, pues la primera pregunta, ¿a qué se enfrentaban los cristianos del siglo I? Hermano González, Antonio. Pues ellos se enfrentaban a una persecución o a un incendio. Además también era un tiempo de bastante peligro. Muy bien. Hermana Teresa de Lucas. Sí, en 1 Pedro 4:7, allí el apóstol dice: el fin de todas las cosas se ha acercado. Y es que estaban a pocos años de que terminase el sistema judío, que acabó en el 70, y Pablo escribió estas palabras entre el 62 y el 64, con lo cual se les avecinaba un tiempo muy difícil. Muy bien. ¿De dónde procedían, básicamente, estos hermanos? Hermana Paloma de Conde. Pues procedían de lugares muy diversos. Se habla de Capadocia, Asia, Bitinia, Ponto, Galacia. Así que necesitaban ánimo y necesitaban dirección. Muy bien, perfecto. Bueno, pues pasamos a los párrafos 2 y 3. Entre otras cosas, Pedro les aconsejó a los cristianos: sean hospitalarios unos para con otros. En griego, la expresión ser hospitalario significa literalmente mostrar afecto o bondad a los desconocidos. Pero fijémonos en que el apóstol les dijo que mostraran hospitalidad unos para con otros, es decir, a aquellos que ya conocían y con los que tenían relación. ¿Cómo les beneficiaría seguir este consejo? Los ayudaría a estar más unidos. Pensemos en nuestro propio caso. Cuando un hermano nos invitó a su casa, ¿verdad que nos quedaron bonitos recuerdos? Y cuando nosotros invitamos a un hermano, ¿verdad que nuestra amistad se fortaleció? Ser hospitalarios nos permite conocer mejor a nuestros hermanos. En tiempos de Pedro, según empeoraban las condiciones, era cada vez más necesario que los cristianos estuvieran unidos. Lo mismo nos ocurre a nosotros en estos últimos días. Gracias. Párrafos 2 y 3. ¿Por qué les aconsejó Pedro a los cristianos que fueran hospitalarios? Y nos dice que veamos el dibujo del principio. ¿Por qué? Se lo aconsejó. Tenemos el dibujo en la pantalla. Hermana Puri de González. Pues porque esto es un distintivo dentro de los hermanos también. Y el ser hospitalario, me has dicho a mí, ¿verdad? Sí. No, miraba el dibujo. Muy bien. Y el ser hospitalario es para todas las personas, para todos los hermanos, no solamente con los que tenemos más amistad, sino todo lo contrario, incluso con los hermanos que no nos conocemos. Muy bien. Hermano Fonseca. Sí, el hecho de que se esforzaran por ser más hospitalarios les ayudaba a estar siempre más unidos, porque a la medida que iban empeorando las condiciones, iba a necesitar cada vez más
estar unidos, y esto les fortalecía pues su amistad unos con otros, y a la vez les preparaba para enfrentarse a todas las pruebas que le vendrían luego. Hermano Alonso. Si somos hospitalarios, no solamente disfrutamos el momento con los hermanos, sino que luego después recordamos los momentos que pasamos y también disfrutamos de ellos. Y eso lo que nos permite es que conocemos mejor a nuestros hermanos y podemos ayudarnos de mejor manera. Hermana Nuri. En el dibujo vemos dos familias, una está recibiendo a la otra. En este caso se nota que por la indumentaria, que probablemente una de las familias son de ascendencia hebrea y los otros son romanos, griegos, o sea, de los gentiles. Pero la actitud que hay, por ejemplo, se nota, ¿no?, entre los dos hombres es muy afectuosa, porque están a punto de abrazarse. Y luego hasta los niños participan, porque vemos que la niña está con la madre acogiendo al matrimonio que llega y el niño también está acogiendo al otro niño. O sea, es una muestra de que la hospitalidad debe ser, prescindiendo de la edad, de todos hacia todos. Hermana Esperanza. Claro, estamos considerando lo que pasó en tiempos del apóstol Pedro. Y era una situación difícil, estaban pasando por ella. Pero esto nos aplica también a nosotros. Segunda de Timoteo 3:1 muestra que vendrían tiempos difíciles. Así que recordar lo que pasó en aquel tiempo nos viene a nosotros muy bien para que nosotros también hagamos lo mismo, porque si entonces era una situación difícil, ahora también lo es, como dice la Biblia. Muy bien. Pensando en la definición en griego de lo que es ser hospitalario, ¿qué notamos con el texto de 1 de Pedro 4:9? Hermana Lina. Dice que es mostrar afecto o bondad a los desconocidos. Pero el apóstol Pablo, cuando les dijo que tuvieran hospitalidad unos con otros, demuestra que hay que tener hospitalidad también con los que conocemos. Muy bien, estupendo. Sí, Pedro lo aclaró. Se comentó un poco los beneficios de la hospitalidad, si queréis ampliar un poco. Hermana Puri de González. Pues si nos remontamos a lo que solemos hacer, cuando tú invitas a alguien a casa, pues te lo pasas bien y le conoces mejor, pero a su vez, cuando ellos te invitan a ti, pues pasa lo mismo. Entonces te quedan estos bonitos recuerdos que aunque vengan tiempos difíciles, pues estos ya nadie te los puede quitar. Muy bien. De acuerdo, vamos a seguir adelante con el 4. ¿Qué oportunidades tenemos de ser hospitalarios unos para con otros? ¿Cómo podemos vencer los obstáculos que nos impiden mostrar hospitalidad? ¿Y qué nos ayudará a ser buenos invitados? Muy bien, pues el 4 hace las 3 preguntas, que es el desarrollo del tema de la atalaya. ¿Qué preguntas vamos a responder en este artículo? ¿Sí? ¿Me recuerdas tu nombre? Silvia, ¿no? Eso, Silvia. ¿Qué oportunidades tenemos de ser hospitalarios unos para con otros, ¿no? Muy bien, Silvia, muchas gracias. Segunda pregunta, Ismael, de Lucas. Otra sería cómo podríamos vencer los obstáculos que nos impiden mostrar hospitalidad. Muy bien. Así, hermana de Rello. Sí, otra sería que nos ayuda a ser buenos invitados. Exacto. Así, notad, ¿no? Oportunidades, obstáculos y qué nos ayudará. Pues ahora vamos a desarrollar en la atalaya con los subtítulos precisamente este esquema, ¿no? El primero, oportunidades de ser hospitalarios. Y por favor, hermano Rello, el 5. Cuando estamos en las reuniones, Jehová y su organización nos invitan a las reuniones y nosotros queremos que todos los que asisten al Salón del Reino se sientan bien. Esto es importante, sobre todo cuando alguien viene por primera vez. Jehová también lo ha invitado a él,
así que debemos hacer que se sienta cómodo, no importa su aspecto o su forma de vestir. Si vemos que ningún hermano lo está atendiendo, ¿podríamos invitarlo a sentarse junto a nosotros? Seguro que agradecerá que lo ayudemos a seguir el programa y a buscar los textos bíblicos. Esta sería una buena manera de obedecer este consejo. Sigan la senda de la hospitalidad. ¿Cómo podemos mostrar hospitalidad en las reuniones? Sí, por favor. Sí. Pues somos invitados por Jehová a las reuniones, ¿no? Como menciona Romanos 12:13, debemos seguir la senda de la hospitalidad. Como nosotros somos invitados de Jehová y de su organización, pues nos queremos sentir bien acogidos. Si nosotros nos queremos sentir así, debemos hacer lo mismo con nuestro semejante. Cualquier hermano, cualquier estudio, persona que nos visite por primera vez, que se acerque al salón, pues debemos acercarnos a él. Si vemos que quizá pues por ser la primera vez sea tímido o no se atreva a acercarse, pues ¿por qué no ofrecernos a que se siente con nosotros, a leerle los textos, a explicarle un poco e incluso enseñarle nuestro salón? Muy bien. Sí, Maribel de Reyo. En esto estamos haciendo o imitando a Cristo, que dice que Él nos recibió a nosotros y nosotros estamos haciendo lo mismo con gusto cuando recibimos también a otras personas. Muy bien. ¿Sí? ¿Me dices tu nombre? Isaac. Isaac, muy bien. Vemos que Romanos 15:7, cuando dice recíbanse con gusto unos a otros, no hace distinción entre personas que conocemos o nuestros hermanos o personas que vengan de fuera. Por eso es importante siempre pues poder esforzarnos por estar pronto en las reuniones para hacer todo esto que hemos dicho, poder darles la bienvenida tanto a nuestros hermanos como a nuevos, poder hacer que se sientan a gusto. Muy bien. Hermana Mari Carmen, de Tercero. Sí, esto además lo pueden hacer todos, porque de hecho, un ejemplo, en una asamblea, un hermanito de unos 11 o 12 años, viendo a una persona interesada, precisamente hizo esto mismo, y cuando luego hablé con la persona, esta persona me comentó que realmente uno de los motivos que la habían llevado a comenzar un estudio bíblico precisamente fue esto, ver al jovencito, lo amable y lo hospitalario que fue con ella. Muy bien, gracias por la experiencia. Así, ¿qué matiz de la hospitalidad hemos desarrollado aquí en este párrafo? No pensamos en invitar a alguien a casa, etcétera, solamente, ¿no? Hermana Teresa. Cuando estamos en las reuniones. Perfecto, esta es la manera. Otro aspecto, cuando invitamos a alguien a comer o a tomar algo. Cuando invitamos a alguien a comer o a tomar algo. En tiempos bíblicos, era frecuente que alguien invitara a comer en su casa a otras personas para indicarles que deseaba estar en paz con ellas y ser su amigo. En nuestro caso, ¿a quiénes principalmente debemos invitar? A los hermanos de nuestra congregación. Ellos forman parte de nuestra vida diaria. Necesitamos tener amigos leales y llevarnos bien con todos ellos, porque cuando lleguen tiempos difíciles dependeremos unos de otros. Es interesante que, en el 2011, el cuerpo gobernante adelantó la hora de inicio del estudio de la atalaya de la familia Betel de Estados Unidos de las 6:45 a las 6:15 de la tarde. ¿Por qué? Según indicó el anuncio, porque así habría más betelitas dispuestos a pasar tiempo después de esta reunión con otros miembros de la familia Betel. Otras sucursales hicieron lo mismo. Gracias a esto, las familias Betel están más unidas. Pues bien, el párrafo 6 nos pregunta, ¿a quiénes principalmente debemos invitar a nuestra casa? Lidia Alonso. Pues dice que son a los hermanos de nuestra congregación y dice que ellos forman parte de nuestra vida diaria. Muy bien, gracias Lidia. Hermano Juan José Reyo. De esta manera, cuando surjan dificultades, habremos estrechado los lazos con nuestros hermanos que van a estar cerca de nosotros y nosotros de ellos para servirnos de apoyo y de estímulo y poder aguantar con integridad pues, las cosas que nos tocan aguantar. Hermana Nuri. Y es interesante este punto de vista que la organización muestra aquí, porque habitualmente ya hemos hablado de la hospitalidad hacia los desconocidos, hacia los extraños. Y es verdad que a veces existe la tendencia de que los que están más cerca no les invitamos tanto porque
En realidad pensamos que ya están a mano. En cualquier momento les invitaremos, pero luego van pasando los meses a lo mejor y no lo hemos hecho. El argumento aquí es muy importante, es que van a venir tiempos difíciles. Y si los que están cerca no nos conocemos entre nosotros, difícilmente nos podremos ayudar eficazmente cuando llegue ese momento. Exacto. Muy bien. Hermana Keila Oñate. Y en Génesis 18 podemos ver el gran ejemplo de Abraham, que mostró hospitalidad y dio lo mejor que tenía según sus posibilidades. Ahí el relato muestra la disposición que él tenía, porque dice que cuando alcanzó a verlos, echó a correr a su encuentro. Luego también a partir del versículo 5 dice que fue apresurándose a la tienda donde estaba Sara y le dijo que se apresurara pues a preparar la comida. Y también dice en el 7 que corrió a la vacada y procedió a tomar un toro y aderezarlo. Así que tenía una disposición muy buena en cuanto a ser un buen anfitrión y ser hospitalario con las personas que incluso no conocía. Muy bien. Incluso el cuerpo gobernante tomó una decisión. ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo? Hermana Ana de Rello. Sí, pues vio este asunto importante y, por ejemplo, la familia de Betel de Estados Unidos tenía la reunión a las 6:45 y la adelantó a las 6:15 de la tarde para que los hermanos pudieran pasar tiempo después de la reunión con otros miembros de la familia Betel. Y a ese arreglo pues se añadieron otras sucursales del mundo que también hicieron lo mismo. Muy bien. En España es a las 6:30, pero los hermanos de Betel tenemos que salir disparados de la reunión para entrar aquí a las 8:15 o antes, ¿no? Bueno, pero aparte de esta excepción, que es una circunstancia simplemente nuestra propia de grabar la reunión, la iniciativa del cuerpo gobernante, ¿qué pensáis? Porque a veces en la familia Betel, pensando que todos estamos allí, pues nos conocemos, pero ¿realmente es así? Hermano Conde. Bueno, yo he estado en Betel y es verdad que como hay tanto que hacer, uno va a sus quehaceres y no se conoce uno tanto. Así que esto es muy sabio porque, aparte de estar más unida, la familia Betel, hacemos que, las congregaciones también, hacemos que dependamos más unos de otros y esto redunda en cariño y en amistad y en una unidad muy buena. Muy bien. Bueno, 7 y 8, por favor. Cuando vienen a discursar a nuestro Salón del Reino hermanos de otras congregaciones, el superintendente de circuito y, en ocasiones, representantes de la sucursal, tenemos la oportunidad de ser hospitalarios. Una manera sería invitándolos a comer o a tomar algo. ¿Por qué no lo hacemos la próxima vez? Una hermana de Estados Unidos recuerda: a lo largo de los años, mi esposo y yo hemos invitado a nuestra casa a muchos oradores y sus esposas. Siempre la hemos pasado muy bien. Nos hemos divertido y, sobre todo, nos hemos fortalecido en sentido espiritual. Nunca nos hemos arrepentido de ser hospitalarios. ¿Cómo podemos ser hospitalarios con los hermanos que vienen a presentar discursos en nuestro Salón del Reino? Hermana Puri de González. Pues podríamos invitarlos a casa a comer o a tomar algo, porque no supone tampoco tanto, y entonces de esta manera también llegamos a coger un gozo porque ellos nos cuentan sus experiencias y nosotros podemos contarles las nuestras también. Muy bien. Podemos leer 3 de Juan 5 al 8, un voluntario. Miriam, ¿querrías leerlo? Amado, estás haciendo trabajo fiel en cualquier cosa que haces para los hermanos y hasta siendo extraños, que han dado testimonio de tu amor delante de la congregación. A estos tendrás la bondad de poner en camino de una manera digna de Dios, pues fue a favor del nombre de Él que salieron, sin tomar nada de la gente de las naciones. Nosotros, por lo tanto, estamos obligados a recibir hospitalariamente a tales personas para que lleguemos a ser colaboradores en la verdad. Gracias. Entonces, basándonos en la pregunta, ¿qué matices podemos destacar? Hermano Pichel. Pues además de destacar la necesidad de hospitalidad, se da una razón muy concreta. Se indica que tendrás la bondad de poner en camino de una forma digna de Dios. Es decir, que esto es mandato, no es una opción.
En el 8 dice, estamos obligados a recibir hospitalariamente. De modo que no es una opción, sino efectivamente una asignación de parte de Jehová Dios. Y cualquier cosa que Jehová asigna conlleva muchas bendiciones por hacerlo así. Muy bien. Hermano Conde. Dice también que salieron sin llevar nada. Y es verdad, cuando se está en tiempo completo, muchos hermanos pasan la vida en sacrificio, visitando las congregaciones y demás, han salido dejando trabajos, dejando cosas. Por eso dice ponerlos de una manera digna en camino, quizá contribuyéndoles o ayudándoles de alguna manera. Así estar pendiente de nuestros hermanos que se dedican a tiempo completo también es una forma de hospitalidad. Gracias. Hermana Raquel de Rodríguez. Entonces, cuando invitamos a nuestra casa a hermanos como estos, que ponen a Jehová siempre en primer lugar y son un ejemplo para nosotros, como dice la experiencia de esta hermana, no solamente pasamos un rato divertido, sino que también nos beneficiamos espiritualmente de estar en la compañía de ellos. Muy bien, pues ya vamos viendo matices de la hospitalidad. Vamos a ver más. 9 y 10. Cuando tenemos invitados durante mucho tiempo. En la antigüedad, muchas personas alojaban en su casa a visitantes de confianza. Hoy día también hay necesidad de hacerlo. Por ejemplo, es frecuente que los superintendentes de circuito necesiten que las congregaciones que visitan les den alojamiento. También pueden necesitarlo los estudiantes de las escuelas teocráticas y los voluntarios de construcción. Además, cuando ocurren desastres naturales, algunas familias necesitan un lugar donde quedarse hasta que se les repare su hogar. No debemos pensar que solo pueden ofrecer alojamiento quienes tienen casas grandes y cómodas. De hecho, es posible que ya lo hayan hecho muchísimas veces. ¿Podemos ofrecerlo nosotros aunque nuestra casa sea pequeña o humilde? Un hermano de Corea del Sur recuerda con cariño las ocasiones en que alojó en su casa a estudiantes de las escuelas teocráticas. Escribe: al principio teníamos dudas porque estábamos recién casados y vivíamos en una casa pequeña, pero fue maravilloso alojar a los estudiantes. Pudimos ver lo felices que son los matrimonios cuando sirven unidos a Jehová y trabajan juntos para alcanzar sus metas espirituales. Muy bien. Pues 9 y 10, la parte A. ¿Quiénes pueden necesitar alojamiento durante mucho tiempo? Marco, de Lucas. Pues se hablan de superintendentes de circuito mientras tengan que visitar a las congregaciones, también los estudiantes de las escuelas teocráticas o voluntarios de construcción. Muy bien. Hermana Julia, de Rodríguez. Y es muy bonito como en nuestra congregación está en este momento de tener invitados a hermanos que vienen a trabajar para lo que va a ser nuestro salón el próximo tiempo. Entonces es digno de elogio de que efectivamente estemos al tanto. Por ejemplo, las escuelas en nuestro caso no se necesita porque es Betel quien les está alojando. Y recordemos que en muchos casos, como en esto de las escuelas, son 2 meses lo que están en ellas. Pero la hospitalidad es algo que debe brillar en todas partes. Gracias. Sí, por favor, el hermano discursante, ¿no? Ah, no, perdón. Macías. Macías. Ah, sí, tienes razón, perdón, es que no te veía aquí. Y otro detalle que también en el cual podemos mostrar hospitalidad a hermanos que van a pasar tiempo es a los hermanos que tal vez vienen de fuera para ser tratados de manera correcta según muestra la Biblia acerca del asunto de la sangre. Cirugía sin sangre o tratamiento sin sangre. Aquí, por ejemplo, tenemos cerca el Hospital de Torrejón, un hospital que colabora en este sentido. Y normalmente suelen venir hermanos de fuera de nuestra provincia o comunidad autónoma. Sería también una muestra de bondad el ser hospitalarios con ellos, pues el que se sientan arropados por estar fuera y tener un alojamiento cerca del hospital, pues también es algo que agradecen. Vale, gracias, muy bien. Hermano Alonso. Algo que quizás nos podría frenar en mostrar hospitalidad sería el tamaño de nuestra casa y
pero esa no es una razón, porque los hermanos que vienen o que necesitan no esperan encontrar un hotel de 5 estrellas, como se suele decir, ¿no? Simplemente con tener una casa acogedora y limpia, como dice la atalaya, pues aunque sea humilde, pero el amor que le podamos mostrar vale más que todo eso. Muy bien. Bien, creo que se ha cubierto bien la información, buenas ideas. Más matices. Párrafo 11. Cuando se mudan hermanos a nuestra congregación. Es posible que vengan a vivir a nuestra zona, que se muden para ayudar con la predicación o que sean precursores asignados a nuestra congregación. Al principio, a todos se les hace difícil el cambio porque tienen que adaptarse a una nueva comunidad, una nueva congregación y quizás incluso una nueva lengua o cultura. Invitarlos a comer, a tomar algo o a que nos acompañen a algún sitio permitirá que hagan amistades y se acostumbren a su nueva vida. El 11. ¿Por qué pueden necesitar que seamos hospitalarios los hermanos que se mudan a nuestra congregación? Claudia. Porque a todos se les hace difícil el cambio, ya que tienen que adaptarse a una nueva comunidad, congregación y quizás a algunos a una nueva lengua o cultura. Pero si les invitamos a comer o a tomar algo, haremos que hagan amistades y se acostumbrarán a su nueva vida. Muy bien. Pensamos en algún colectivo. Perdón, Elizabeth. Sí, el párrafo muestra cómo algunos de esos hermanos son quizás asignados a nuestras congregaciones, vienen a servir y son hermanos que también han dejado su familia, su congregación. Así que meditar en ello también nos ayudará a ser hospitalarios, no pensar que necesitan tener amigos y tener una familia aquí en la congregación. Hermano Arturo. Él y yo recordamos con mucho aprecio el gesto de hospitalidad de la sucursal cuando un grupo de 40 betelitas provenientes de diferentes países llegamos aquí a España y el comité de sucursal hizo planes para recibirnos de una manera muy amorosa en el aeropuerto con un cartel de bienvenida. También aquí una bonita sorpresa cuando toda la familia Betel nos recibió con palmas y también un cartel de bienvenidos. Se nos asignó un anfitrión a cada matrimonio soltero en el caso de los que están en esa condición. Se organizó una comida, en fin, nos atendieron de una manera tan amorosa y hospitalidad que a la fecha lo recordamos y es algo que no vamos a olvidar. Muy bien, gracias por tus palabras de aprecio. ¿Algún colectivo que podría necesitar especialmente este tipo de ayuda en las circunstancias actuales? Por lo menos 2 países me vienen a la mente, no sé si... Hermano José Manuel Ruiz. Sí, desgraciadamente hoy en día las circunstancias en las que vivimos pues hace que muchos hermanos tengan que ser refugiados, a veces de países de Siria, ahora hermanos también a veces que vienen de Rusia y también oímos de hermanos en Venezuela que salen a otros lugares como Colombia o Ecuador y en grandes cantidades y todos estos necesitan también el cariño de la hermandad. Muy bien. Hermana Julia. Quizás si alguna persona nunca se ha mudado, puede pensar, bueno, por ejemplo, en el caso que ha dicho Arturo, total venían de un Betel a otro. Pero recordemos que cuando una persona se muda, deja atrás muchas cosas. Amigos, como se ha dicho, maneras de ser, de ver las cosas, lo más simple. Entonces ahí es donde entra la hospitalidad y debemos estar al tanto de ello. Muy bien, perfecto. Hermano Rodríguez. No solo diríamos que rematándolo el asunto de todo lo que estamos hablando, es por qué es tan importante ser hospitalario. Muy bien. Sí, Patricia. Un detalle muy bonito que comentaba la atalaya hace un tiempo es que muchos de estos hermanos puede que sean, como dice aquí, de una cultura diferente o que hablen un idioma distinto al nuestro. Sería muy bonito por nuestra parte que nos esforzáramos por aprender de su cultura, de su lengua, de sus costumbres, porque cuando mostramos interés personal y demostramos que no solo nos interesa lo nuestro, que ellos se adapten, que son los que han llegado, más bien son ellos los que están sufriendo, así que tenemos que hacer un esfuerzo por conocerlos bien. Muy bien.
Pues muy bien, como se ha apuntado, el texto decía sean hospitalarios, pero el título, ¿por qué es tan importante? Entonces, por todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿pensáis que se está respondiendo a la pregunta de por qué es tan importante? ¿O simplemente es algo que hay que hacer, ¿no? Hermano Pablo Conde. Bueno, hemos visto muchas indicaciones. Hemos visto que contribuye a la unidad, al amor. Hemos visto también que permite que los hermanos se sientan bien. Hay diferentes... contribuye realmente. Muy bien, es una necesidad. Bueno, el párrafo 12, por favor. Para ser hospitalarios no es necesario preparar muchas cosas complicadas. Un hermano recuerda que cuando él y su esposa empezaron a servir de misioneros, eran jóvenes y sentían mucha nostalgia. Cuenta, una tarde mi esposa estaba muy triste por la nostalgia y yo no lograba ayudarla a sentirse mejor. Entonces, hacia las 7:30, llamaron a la puerta. Era una estudiante de la Biblia que nos traía 3 naranjas y quería darnos la bienvenida. La invitamos a pasar y le dimos un vaso de agua. Luego hicimos té y chocolate caliente. Nosotros aún no hablábamos suajili y ella no hablaba nuestro idioma. Pero a partir de ese día empezamos a hacer amistad con los hermanos del país y fuimos más felices. Muy bien, vamos a leer primero Lucas 10, 41 y 42. Sí, la hermana, por favor. En contestación, el Señor le dijo, Marta, Marta, estás inquieta y turbada en cuanto a muchas cosas. Son pocas, sin embargo, las cosas que se necesitan, o solo una. Por su parte, María escogió la buena porción y no le será quitada. Muchas gracias. ¿Qué experiencia demuestra que para ser hospitalarios no es necesario preparar muchas cosas complicadas? Hermano Morata. Se menciona de un joven matrimonio de misioneros que estaban en un país de África y se sentía ella muy deprimida, tenía nostalgia y al final se solucionó con una estudiante que se acercó, les llevó 3 naranjas, le dieron un vaso de agua, hicieron chocolate y té. Eso fue todo lo que consumieron. Y encima ni ellos hablaban suajili ni ella hablaba el idioma de estos hermanos. Pero el cariño que se percibió con estos pocos elementos y esa actitud fue suficiente para crear una amistad. Exacto, muy, muy bien. Hermano de Lucas, Enrique. Y la lección de la experiencia es clara. Para ser hospitalarios no tenemos que complicarnos mucho, es lo que hemos leído en la cita, cuando Jesús le dice a Marta que estaba inquieta en cuanto a muchas cosas. Así el desplegar ese cariño y a veces de una forma sencilla, pues podemos incluso desplegar una hospitalidad que podamos ayudar a elevar los sentimientos de nuestros hermanos. Muy bien. Bueno, pues ya habéis visto el primer subtítulo, oportunidades. Vamos a ver ahora los obstáculos y cómo vencerlos. El 13. ¿Nos cuesta trabajo ser hospitalarios? Si es así, tal vez hayamos perdido ocasiones de disfrutar de compañía agradable y de hacer amistades que durarán para siempre. Mostrar hospitalidad es una de las mejores maneras de combatir la soledad. Entonces, ¿qué puede hacer que alguien no sea hospitalario? Veamos varios posibles obstáculos. ¿Por qué es bueno que seamos hospitalarios? Hermano Ángel Reyo. Pues este párrafo nos ayuda a pensar en beneficios que podemos obtener por ser hospitalarios y pensar en ellos nos puede ayudar a vencer los obstáculos. Algunos de estos beneficios pues, es disfrutar de compañía agradable y poder hacer amistades que duren para siempre. Y además es una de las mejores maneras de combatir la soledad. Muy bien. Hermana, por favor. Sí, es interesante el matiz que hace el párrafo cuando habla de que nos ayuda a combatir la soledad. Lamentablemente estamos en un sistema que sin darnos cuenta nos puede llevar hacia el egoísmo, ¿no? Y quizá pensar, ¿cómo me voy a meter en ese jaleo de invitar a este y al otro, qué cansancio, etcétera? Pero realmente las condiciones que se tienen, por lo menos en este país, permiten que muchas personas que son
vamos a decir, viven en la misma circunstancia, quizá una persona viuda, etcétera, pues tienen muchas personas que están en esa misma condición, de manera que, ¿por qué quejarnos de la soledad? Quizá nos falta un poquito más bien, ¿no?, de ser un poco más hospitalario, y eso va a animar a que eso se fomente en la congregación y a que ninguna persona se aqueje de que está sola, porque hay muchísimos hermanos que pueden estar bastante acompañados. Muchas gracias. Hermana, sí, la esposa de Macías. Sí, aquí se puede aplicar el principio de Hechos 20:35, que hay más felicidad en dar que en recibir. Por lo tanto, es una buena manera de estrechar lazos, de ser más felices y de servir mejor y con gozo a Jehová. Muy bien. Así, entre los porqués, ¿podríamos incluir los que invitamos? ¿El por qué hay la necesidad de hacerlo? Hermana Puri. Claro, como hemos visto, los que invitamos como los que nos invitan, todos sacamos provecho de esas circunstancias. Muy bien. Seguimos con, pensando en obstáculos, pues vamos a ver el primero, 14. El tiempo y las energías que tenemos. Los siervos de Jehová estamos muy ocupados y por lo general tenemos muchas responsabilidades. Por eso, a algunos tal vez les parezca que les faltan tiempo y energías para ser hospitalarios. Si pensamos así, quizás debamos replantearnos nuestro horario. ¿Podemos hacer algunos cambios a fin de disponer de tiempo y energías para invitar a los hermanos o aceptar sus invitaciones? La Biblia dice que no olvidemos ser hospitalarios. Sacar tiempo para estar con los hermanos no es malo, de hecho, es lo correcto. Claro, es posible que tengamos que estar dispuestos a limitar el tiempo que les dedicamos a actividades menos importantes. Si nos faltan tiempo y energías para invitar a los hermanos o aceptar sus invitaciones, ¿qué podemos hacer? Hermana Sheila. El de Hebreos 13:2 dice que no olvidemos la hospitalidad, porque muchas veces, como se ha comentado, por tener muchos trabajos, tener muchas responsabilidades y no tener tiempo, quizás se nos olvidan. No es que no lo hagamos de una manera consciente, pero si, como estamos viendo, es una faceta de la personalidad cristiana que tenemos que desarrollar, pues también tendremos que estar dispuestos, como dice, a limitar tiempo que dedicamos a otras cosas para poder cumplir también con esta faceta. Gracias. Muy bien. Hermano tercero. Así tenemos que examinar nuestro horario, hacer los cambios necesarios para disponer de ese tiempo y esa energía para invitar a nuestros hermanos o aceptar las invitaciones. Porque como me gusta mucho la frase que dice el párrafo, sacar tiempo para estar con los hermanos no es malo, dice que es lo correcto. Muy bien, gracias. Hermano Pedro Luis. Sí, también dice una frase muy interesante que si no tenemos tiempo para mostrar hospitalidad o para dejarnos que nos muestren hospitalidad, quiere decir que estamos dedicando tiempo valioso a cosas que no son tan importantes. Porque según la Biblia, la hospitalidad es un rasgo cristiano y por lo tanto debemos prestar atención. Muy bien. Hermano Alonso. Hebreos 13:2 menciona que algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Nosotros no vamos a hospedar a ángeles, pero lo que sí podemos encontrar en mostrar hospitalidad con los hermanos, una gran ayuda. Quizás a lo mejor cualquier conversación, cualquier palabra que podamos, nos puede dar el ánimo necesario, y en el momento en el que estamos, pues ayudarnos a seguir adelante o viceversa, o quizás nosotros podamos ayudar a los hermanos. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir viendo obstáculos. El párrafo 15. Nuestra manera de vernos. ¿Alguna vez hemos querido ser hospitalarios, pero nos hemos sentido incapaces? Quizás seamos tímidos y tengamos miedo de no saber de qué hablar y de que los invitados se aburran. O puede que tengamos poco dinero y creamos que nunca podremos ofrecerles lo mismo que otros miembros de la congregación. Pero debemos recordar que nuestra casa no tiene por qué ser lujosa. Lo importante es que esté ordenada y limpia y que hagamos sentir a gusto a los invitados. ¿Por qué podríamos pensar que no podemos ser hospitalarios? ¿Me dices tu nombre? Edrei.
Una de las causas podría ser que pensemos que por tener poco dinero podemos llegar a pensar que al no poder darles a los invitados lo mismo que le pueden dar otros hermanos, creamos que ya no podemos invitar a otras personas a nuestra casa. Muy bien. Hermana Paloma Morata. O también puede ser que seamos tímidos, entonces tengamos miedo a que nuestros invitados en casa se aburran porque quizás no tengamos temas de conversación para hablar con ellos. Muy bien. Marco. Pero como dice al final del párrafo, lo más importante no es tener una casa lujosa sino que es que nuestra casa esté ordenada y limpia y que los invitados se sientan a gusto. Muy bien, perfecto. No se hace tanto hincapié en la comida o lo que se sirve. Bueno, pues 16 y 17. Si nos inquieta tener invitados, no somos los únicos. Un anciano de Gran Bretaña admite: prepararnos para recibir invitados puede causarnos cierto nerviosismo, pero como ocurre con todo aspecto del servicio a Jehová, los beneficios y la satisfacción son mucho mayores que la preocupación. He pasado muy buenos ratos sentado con hermanos tomando café y hablando. Recordemos que siempre es bueno que nos interesemos por nuestros invitados. A la mayoría de las personas les gusta hablar de su vida, y uno de los mejores momentos para escucharlas es cuando pasamos tiempo juntos. Otro anciano escribe: tener en mi casa a hermanos de la congregación me ayuda a comprenderlos mejor y me da tiempo para descubrir cosas sobre ellos, sobre todo cómo conocieron la verdad. Si nos interesamos por nuestros invitados, podemos estar seguros de que todos disfrutaremos de la ocasión. Una precursora que les daba alojamiento a estudiantes de varias escuelas teocráticas reconoció: en un primer momento estaba preocupada porque mi casa es muy sencilla y tengo muebles usados, pero la esposa de un instructor me tranquilizó mucho. Me dijo que cuando ella y su esposo sirven en la obra de circuito, sus mejores semanas son las que pasan con alguien espiritual que tal vez no tenga muchas cosas materiales, pero que, al igual que ellos, está centrado en servir a Jehová y en llevar una vida sencilla. Esto me recordó lo que nos decía mamá cuando éramos pequeños: mejor es un plato de legumbres donde hay amor. No hay motivo para estar preocupados, porque lo que de verdad importa es que les demostremos amor a nuestros invitados. Muy bien, pues 16 y 17, hay comentarios abundantes aquí. ¿Qué nos ayudará si nos inquieta tener invitados? Hermano, por favor, sí. Moisés, muy bien. Bueno, pues la mejor ayuda para cuando tenemos inquietud, porque se nos hace difícil invitar a hermanos a nuestra casa, es pensar claramente en los grandes beneficios y la gran satisfacción que se pueden derivar, ¿verdad?, de tener esta compañía. Porque sabemos que es en esos ratos en que estamos juntos los mejores momentos en los que podemos entonces conocernos, saber más de unos y de otros y de esa manera poder estimularnos unos a otros. Muy bien. Hermana Carolina. Sí, y se nos da aquí una sugerencia para hacer que nuestros invitados se sientan bien. En realidad dice que no es tan difícil. Si mostramos interés personal por ellos, quizás preguntándoles de sus circunstancias, de cómo ha sido su vida, cómo han conocido la verdad, esto le gusta a todo el mundo y permite dar pie para conversaciones profundas y conocer mejor a nuestros hermanos y a nuestros invitados. Muy bien. Hermana Esperanza. Filipenses 2:4 dice que no vigilando con interés personal solo sus propios asuntos, sino los de los demás y sobre todo teniendo interés personal hacia los demás. Esto muestra que, porque venimos a la reunión y bueno, pues qué tal está, qué tal, bien, pero cuando invitamos a los hermanos, invitamos a casa, es una reunión, podemos decir, más informal y se comparten experiencias. Y esto, la verdad es que se tienen muy buenos recuerdos de cuando esto suele ocurrir. Muy bien. Patricia Rodríguez.
El párrafo muestra la experiencia de un matrimonio, una precursora, perdón, que alojaba a estudiantes de varias escuelas teocráticas y dice que las mejores semanas que ellos han pasado, este matrimonio cuenta, son las que pasaban con gente espiritual, que estaba concentrada en llevar una vida sencilla y en metas espirituales, no en grandes casas. Y yo recuerdo personalmente también el caso de una pareja de precursores especiales que casi no tenían recursos económicos, pero su casa siempre estaba llena de gente. A lo mejor ponían un cocido o un café, no eran grandes cosas, la casa casi no tenía muebles, pero pasábamos muy buenos ratos porque las conversaciones eran muy edificantes y al fin de cuentas pues es lo que uno se lleva, la parte espiritual. Muy bien, gracias por compartir esto. Hermana Julia de Rodríguez. Y esto se muestra porque, bueno, salvo que nos dé una comida muy excepcional, que la recordemos, pero lo que recordamos es el buen rato que pasamos con ellos. Hoy me dijo esto y fíjate, y me contó, pues yo no lo sabía. En fin, lo que se recuerda es, como dice aquí, cuando se muestra amor y cariño a los invitados, más que quizá lo que haya comido. Muy bien, pues más detalles, 18 y 19. Nuestra manera de ver a los demás. ¿Hay alguien en la congregación que nos cae mal? Tal vez no queramos invitar a nuestra casa a un hermano que tenga una personalidad que nos desagrada o que nos hizo algo en el pasado que no logramos olvidar. Pero si no hacemos nada, nuestros sentimientos hacia esa persona no cambiarán. La Biblia dice que ser hospitalarios nos ayudará a llevarnos mejor con los demás, incluso con nuestros enemigos. Invitar a alguien hará que vayamos olvidando nuestras desavenencias y que las relaciones mejoren. Además, puede que empecemos a ver las buenas cualidades que Jehová vio en él cuando lo atrajo a la verdad. Cuando es el amor lo que nos motiva a invitar a un hermano que no lo espera, nuestra relación con él puede empezar a cambiar por completo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nos motiva un amor sincero? Una manera es siguiendo el consejo de Filipenses 2:3, que dice que debemos ser humildes y considerar que los demás son superiores a nosotros. En realidad, todos los hermanos son superiores a nosotros en algo, ya sea en fe, en aguante, en valentía o en otra cualidad cristiana. Si buscamos en qué nos supera un hermano, lo amaremos más y nos será más fácil mostrarle hospitalidad. Muy bien, pues 18 y 19. ¿Cómo nos ayuda la hospitalidad a llevarnos mejor con los demás? Hermana Lina García. Si invitamos a alguien por amor, entonces le vamos a dar la oportunidad de conocerle mejor y seguramente si hay algo que no nos gusta, veremos el por qué Jehová al debido tiempo le ha traído y es parte de su pueblo. Y esto tiene mucho que ver con Filipenses, que dice que que sepamos que somos inferiores, que nuestros hermanos son superiores. Y seguramente que cada uno es superior en algo a nosotros. Puede ser en fe o en aguante, puede ser en valentía o cualquier otra cualidad cristiana. Solamente si pasamos tiempo con nuestros hermanos, les llegaremos a conocer y veremos sus cualidades. Muy bien, muchas gracias. Hermana Nuri. El párrafo 18 reconoce que a veces puede ocurrir que hay un hermano que nos desagrada o que incluso hemos tenido un problema en el pasado y evidentemente esto hace que nos retraigamos de querer relacionarnos demasiado con él. Pero como indica, dice, si no hacemos nada, nuestros sentimientos no cambiarán. Y si recordamos que eso tiene que ver con lo que se ha dicho al principio, de que en los tiempos que vienen deberemos ayudarnos unos a otros, lo que es actuar, y una manera de actuar, como indica la atalaya, es siendo hospitalario también con estos hermanos. Muy bien. Relacionado con esto de si alguien no nos cae bien, leemos Proverbios 25, 21, 22. Hermana Susana. Si el que te odia tiene hambre, dale pan de comer, y si tiene sed, dale agua de beber, porque son brasas las que estás amontonando sobre su cabeza, y Jehová mismo te recompensará. Muy bien. ¿Algún comentario sobre el sentido de ese texto? Hermana Elizabeth.
Bueno, cuando se habla de las brasas ardientes, se usaban para refinar materiales como quizás el oro, porque eliminaba las impurezas y sacaba lo mejor, ¿no? Cuando mostramos hospitalidad con hermanos que quizás hayamos tenido algún roce, pues podemos conseguir sacar lo mejor de ellos y que eso se olvide. Muy bien, buen comentario. Y por otra parte, es decir, los beneficios de poder invitar a alguien, tanto si nos cae bien como si no, ¿qué son los beneficios, ¿no? Se ha comentado bastante, hermano Enrique de Lucas. Que nuestros sentimientos hacia nuestros hermanos, particularmente si hemos tenido desavenencias, pueden llegar, menciona el párrafo, a cambiar por completo. Así que el resultado será que podremos llegar a tener una relación franca, llegar a amar a nuestros hermanos, incluso con problemas que hemos tenido en el pasado, y el resultado será que estaremos más unidos. Muy bien. Y con respecto a este aspecto de los superiores ya se nos ha aclarado, ¿verdad? ¿En qué sentido es? Bueno, muy bien, pues nuestra manera de ver a los demás ha sido otro de los obstáculos. Bueno, ahora vamos a revertir la situación hacia nosotros si somos los receptores, porque dice cómo ser buenos invitados. El 20. El salmista David le preguntó a Jehová qué cualidades deben tener aquellos a quienes considera sus invitados. Una de ellas es cumplir con su palabra incluso cuando no les conviene. Por eso, si aceptamos una invitación, no debemos echarnos atrás por motivos sin importancia. Si lo hacemos, todo el esfuerzo que haya hecho nuestro anfitrión no servirá para nada. Hay quienes aceptan una invitación, pero luego se echan atrás para aceptar otra que les parece mejor. ¿Verdad que eso no demuestra amor ni respeto? Lo que debemos hacer es aceptar la hospitalidad y agradecer de corazón lo que los hermanos nos ofrezcan. Y si nos resulta imposible ir por algún motivo que no podemos controlar, avisemos a nuestro anfitrión lo antes posible. Así mostraremos amor y consideración. Si aceptamos una invitación, ¿qué debemos hacer y por qué? A ver, hermana Paloma de Conde. Pues hay dos situaciones. Una que a veces si aceptamos una invitación y por motivos sin importancia nos echamos para atrás. Eso le ocasiona, pues demuestra falta de amor y respeto para el hermano que nos ha invitado. Y luego otra situación que aceptamos a alguien que nos invite, que nos ofrece hospitalidad, pero ahora nos ofrecen otra mejor, entonces rechazamos la primera y vamos a la que nos parece mejor. Tampoco sería amoroso ni respetuoso. Muy bien. Hermano Pichel, Gerardo. También implicaría la idea de ser puntuales. Puedo dar fe que una paella que tuvo que esperar 1 hora ya lista no es tan agradable y la persona que lo preparó se siente tan mal. De modo que siendo un buen invitado también implica esto. Gracias por matizar. Carolina. Sí, y si realmente surge algún inconveniente que nos impide aceptar la invitación o ir a la invitación que habíamos aceptado en un principio, pues avisar cuanto antes al anfitrión para que en lo posible le cause la menos molestia posible. Muy bien. Vamos a ver 2 principios bíblicos que nos ayudan a ver que esto es una necesidad. Mateo 5:37. Miriam. Simplemente signifique su palabra sí, sí, su no, no, porque lo que excede de esto proviene del inicuo. Muy bien. Y Lucas 10:7, hermano Jesús Reyo. De modo que quédense en aquella casa comiendo y bebiendo las cosas que les suministren, porque el obrero es digno de su salario. No anden transfiriéndose de casa en casa. Muy bien, son 2 principios que nos pueden guiar. Vamos a seguir ahora con el 21. También es importante que respetemos las costumbres locales. En algunas culturas no se pone un problema que alguien se presente sin avisar en casa de otra persona, mientras que en otras es mejor avisar primero. En algunos lugares los anfitriones les sirven los mejores alimentos a sus invitados, mientras que en otros no se hace diferencia entre los invitados y la familia. En ciertas zonas, los invitados llevan algo para la comida, mientras que en otras no se considera necesario.
Hay sitios donde se espera que los invitados primero rechacen de manera cortés la invitación 1 o 2 veces y luego la acepten, mientras que en otros rechazar una invitación se considera una falta de gratitud. En cualquier caso, hagamos todo lo posible para que nuestros anfitriones se alegren de habernos invitado. ¿Qué costumbres locales respetan los buenos invitados? Paula. Pues una de ellas es, por ejemplo, que en algunas culturas no es un problema que alguien se presente en casa de otra persona sin avisar, pero en otras sí que es mejor avisar primero, así que esto habría que respetarlo. ¿Más cosas que pueden pasar? Hermana Puri. Y en algunas culturas pues se tiene que rechazar la primera invitación, aunque luego ya se acepte. Lo prudente sería adaptarse a las circunstancias de las culturas, porque así no habría problemas. Muy bien. Pedro Luis. En algunas hay incluso hasta 2 tipos de comidas, una para los invitados y otro para el resto, lo cual también eso es significativo. O incluso a veces también no toda la familia está sentada en la mesa donde están los invitados. Estos son cosas particulares de culturas, o como se está viendo, hay a veces que incluso se puede llevar algo también cuando se nos invita, etcétera. Hay muchas maneras de mostrar hospitalidad. Muy bien. ¿Pensáis que es bueno que nos informemos un poco cuando hay hermanos de otras culturas en cuanto a sus costumbres para evitar meter la pata? Hermana Julia. Yo diría que además de bueno es necesario. En el estudio de la atalaya de Betel, un hermano contó una experiencia de que dice que invitaron a una pareja, pero la costumbre era que el que va a la casa que le han invitado tiene que llevar la comida. Claro, los hermanos que no eran del país, pero que no, si os invito yo, pero claro, es la costumbre, así que cuando la otra pareja les invitó, la comida la llevaron ellos, que al final llega a ser lo mismo. Pero lo interesante, y aquí en Betel hemos aprendido bien eso, es que las culturas son distintas, pero ninguna es mejor ni peor. Y cuando uno piensa eso y no piensa, uy, fíjate qué raro, que hace esto. No, es distinto. Exacto. Y ya está. Muy bien, buen comentario. Es distinto simplemente. Bueno, pues ahora ya llegamos al último, el 22. Hoy son más ciertas que nunca estas palabras de Pedro. El fin de todas las cosas se ha acercado. Nos enfrentamos a la mayor tribulación de la historia. A medida que la situación empeore, será cada vez más necesario que nos tengamos un profundo amor. Es vital que sigamos el consejo de Pedro de ser hospitalarios unos para con otros. En efecto, la hospitalidad es y siempre será una parte necesaria y muy agradable de nuestra vida. Gracias, Sergio, por la buena lectura. La pregunta va un poco en la línea de responder al título de la revista. ¿Por qué es tan importante que seamos hospitalarios unos para con otros? Hermano Rello. Porque contribuye de una manera muy directa a amar a los hermanos. Cuanto más les conocemos, más amor les mostramos, más oportunidades de que crezca el amor crece y eso contribuye directamente a la unidad de la congregación. Eso no es un asunto pequeño, por lo tanto es muy importante. Hermana, por favor, la esposa de Isaac. Tamar. Tamar, muy bien. Pues es importante porque además nos enfrentamos a la gran tribulación que dentro de muy poco estallará. Así es que a medida que la situación empeore será necesario que nos demostremos amor unos para con otros y para eso la hospitalidad ahora nos irá entrenando. Muy bien, excelente. Pues bueno, efectivamente, ahora hacemos las preguntas de repaso que van en la línea de lo que hemos estado desarrollando. ¿Qué opina de la necesidad de ser hospitalarios en la congregación? ¿O qué opinamos? Sí, por favor, joven. Oscar. Vale. Pues es muy importante y además tenemos que ser hospitalarios con todos los de la congregación, no siempre con los mismos, porque en el momento de que venga alguien de afuera que no se sienta arropado, eso es algo grave ya que no tenemos hospitalidad en la congregación. Así que si estamos todos unidos en la congregación, verá que hay unidad en la congregación y se sentirá arropado. Muy bien, vale. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hermano Ruiz.
Y también, al igual que el propósito con el que Pedro escribió, pues también nos enfrentaremos a situaciones muy difíciles a medida que nos acercamos al tiempo del fin. También ya hoy en día experimentamos persecución y el pueblo de Jehová, a pesar de que Satanás se empeña en desunirnos, sobre todo de cara a ese tiempo, ahora es cuando tenemos que tratar de establecer esa unidad. Y aunque cuando venimos a las reuniones estamos unidos y nos saludamos, lo que genera verdadera unidad es que también dediquemos tiempo a ofrecer hospitalidad. Muy bien. ¿Qué oportunidades tenemos de mostrar hospitalidad? La hermana, ¿me dices tu nombre, por favor? Kim. Podemos ayudar a alguien que viene por la primera vez en las reuniones y también podemos invitar a alguien a comer o tomar algo y ofrecer alojamiento. Y también podemos ofrecer ayuda en las maneras prácticas a los hermanos que se mudan a nuestra congregación. Muy bien, buen comentario en español. ¿De qué país eres? De Corea del Sur. Muy bien, pues muy buen español y muchas gracias. ¿Cómo podemos vencer los obstáculos que nos impiden mostrar hospitalidad? Hermana Sandra. Pues pensando en los beneficios, nos dice que la hospitalidad nos puede ayudar a hacer amistades que duran para siempre, también nos ayuda a combatir la soledad y aunque muchas veces parece que nos faltan energías, debemos pensar en ser hospitalarios porque el estar con los hermanos pues nos va a ayudar muchísimo. Muy bien, magnífico. Hermana Keila. Como hemos visto, no importa si tenemos muchos o pocos recursos, lo importante es compartir con nuestros hermanos cosas espirituales y esos recuerdos quedarán para siempre y que nos fortalezcamos. Se veía una ilustración de una madre con sus hijos preparando aquí en la atalaya, ¿no?, una comida sencilla, pero como ella quizás, a pesar de no tener marido, se está esforzando por ser una buena anfitriona y también como invitados, si nos invitan, pues no cumplir con nuestra palabra. Muy bien. Bueno, pues un artículo precioso que ha destacado la importancia de que seamos hospitalarios. Se han visto razones, dónde, cuándo, de qué maneras. Se ha visto también obstáculos, maneras de enfocar o pensar. Y luego también cuando nosotros somos los receptores de la invitación, cómo debemos actuar, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias a todos por vuestros buenos comentarios.